Primera carta del apóstol Pedro. El capítulo 5, a partir del versículo 5. Dios ha sido bueno con nosotros. Su misericordia siempre está con nosotros. Su amor no falla a favor de nosotros. Amén. Amén. Así dice la Escritura en el nombre de Jesús. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias esta noche. ¿Quién como tú entre los dioses? Soberano eres entre los dioses. Está establecido que ante ti se doble toda rodilla de todo ser creado, no importa en el lugar donde esté, tiene que doblar toda rodilla ante ti, Señor. Porque tienes escrito en tu muslo y en tu carne: Rey de reyes, Señor de señores. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Eres un Dios sabio, sabio Dios. Misericordioso eres tú. Tu amor fluye a favor de nosotros. Tú te compadeces de nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque yo sé que está fortaleciendo a los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, aquellos que están siendo procesados. Tú te estás encargando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, porque nunca nos desampara. Aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias esta noche, porque está creando, Dios, nuevas expectativas en la vida de mis hermanos y hermanas. Porque fortalece la relación de pareja, fortalece los vínculos de las parejas. Porque fortalece las familias, Señor. Gracias porque tú lo haces, Padre. Porque crea empatía entre los padres y los hijos. Porque es una promesa de la gracia, Señor, que le devolvería el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que por estar en la gracia hay una cobertura de reino en que va a haber reconciliación entre padres e hijos. Honro tu nombre porque yo sé que eso es efectivo, Dios, en este momento. Gracias, Espíritu Santo, porque está cubriendo cada hogar, cada persona, Señor, de estas comunidades. En el nombre de Jesús, limpia los aires, Señor. Que tu reino sea establecido en cada familia, en cada hogar, Dios, en cada edificio, en cada casa de esta zona. Que tu nombre sea glorificado, Dios. Que tu Espíritu Santo libere de todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu del infierno que daña las familias. Que tú muestres tu gloria conforme a tu grandeza, Dios. Que puedan entender quiénes son, cuál es su posición en el reino. Señor, gracias porque toma nuestro intelecto esta noche. En el nombre de Jesús. Y hay control
quitando toda confusión, toda religión, para que podamos entender las palabras y ser fortalecidos en ella. Honro tu nombre. Gracias, Señor, esta noche. Gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor. Bendigo cada ministerio que interactúa en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Cada persona que tú has llamado con propósito. Cada ministerio, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cubrimos, Dios. Para tu gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Puede sentarse esta noche, hermanas. Yo estoy agradecido de Dios y por eso puedo alabarlo. Él merece más de mí. Y yo le doy lo que está a mi alcance. Honrar su nombre. Aleluya. Darle gracias por lo que Él hace. Gracias, hermana. Qué bueno es honrar a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, nuestras vidas son libres. Aleluya. Se activa en nosotros el propósito de Dios. Porque nosotros no nos estamos conformando con lo que está a nuestro alrededor, ni con las normas que el mundo ha establecido, sino que espontáneamente reconocemos la grandeza de Dios. Inclusive en ocasiones estamos pasando por proceso y nos sale siempre la misma alabanza, la misma actitud de adoración. Yo conocí una persona que en medio del proceso, él como que hablaba desde adentro, pero no lo hacía directamente con voz, solamente se entendía que él decía, gracias, Señor. Porque cuando nosotros estamos pasando por algún proceso en la que no está a nuestro alcance la salida y se pone oscuro, uno medio se desespera. Y cuando va a orar delante de Dios, va repitiendo la misma oración porque uno se olvida de esas estructuras de oraciones que estamos acostumbrados a hacer y todas las que hemos escuchado, como que se nos olvidan. Y vamos a decirle lo mismo a Dios. No se sienta mal cuando eso esté pasando con usted. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, dice la Escritura, que fue 3 veces hizo la misma oración. Bendigo a Dios. Hay momentos donde no nos salen a nosotros muchas palabras, porque los procesos son agresivos contra nosotros. Pero Dios está ahí. Y Él va a escuchar. Y ahí es necesario lo que la Escritura dice, que el Espíritu de Dios, conociendo nuestra intención, va a traducir al Padre lo que nosotros queremos. Yo no sé si usted puede entender a Dios, pero Dios puede entenderlo a usted. Cuando Josué venía dirigiendo al pueblo en una de esas batallas difíciles, Josué quería que se extendiera el día para que los hijos de Israel que estaban teniendo victoria terminaran de debilitar al enemigo. Y dice la Escritura que él oró, y cuando oró le dijo a Dios que detenga el sol. Aleluya. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo entendió la oración le entendió la oración de su siervo, de Josué. ¿Y sabe lo que tenía que decirle el Espíritu de Dios a Josué? Josué, vete a Egipto a estudiar en la universidad para que entienda que lo que gira no es el sol. Aleluya. Muchas veces nosotros estamos orando, pidiéndole cosas a Dios que no es conforme a lo correcto, pero el Espíritu de Dios va a traducir. Se necesitaba un milagro, y aunque él estaba pidiendo que el sol se detenga, la Escritura establece que lo que Josué pidió lo recibió, el sol se detuvo. ¿Sabe qué? Porque Josué estaba pidiendo de corazón. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. El Espíritu va a guiarnos a orar como conviene. Cuando hay una situación difícil, Dios va a interpretar lo que nosotros estamos deseando, aun cuando por la turbación, por la crisis y por el proceso, como que las estructuras de pensamiento no son correctas, porque se nubla y hay confusión. Dios hizo lo que José pidió, que era que el día se alargara.
aun cuando el sol no es que gira sino la tierra. Porque Dios sabe interpretar lo que hay en nuestros corazones, el propósito. Y eso es lo que establece el profeta Isaías. Dice que por torpe que sea, en el camino no se extraviará. Bendigo el nombre de Dios. Porque aun cuando uno muchas veces no entiende lo que está pasando y como que se sale en el sur dicen se sale de quicio. Es como verse acorralado y de pronto como que no estar en lo que es correcto, producto de la situación difícil que está pasando por el jamaqueo. Dios va a obrar a través del Espíritu Santo para que nuestras oraciones sean concretas en Dios. Lo bueno sería que nosotros sepamos cómo orar y cómo dirigirnos a Dios en cada situación. Pero hay momentos difíciles donde cualquiera se tambalea. Y el mismo Jesús, dice la Escritura, que oró 3 veces la misma oración. Yo sé que por los procesos a veces se nos olvida la oración y vamos y nos arrodillamos y duramos 1 hora, media hora con la misma lágrima, con el mismo clamor, con las mismas palabras, porque estamos desesperados. Jesús conoce eso, porque Jesús fue procesado. Y Él no nos va a desamparar en medio del proceso. Por eso el apóstol Pablo analiza con relación a situaciones que vivimos en la tierra los seres humanos, porque Él también fue procesado. Él conoce eso. Y Él está señalando que igualmente que nosotros hay mucha gente que está pasando por proceso. Bendigo el nombre de Dios. Ahora, hay gente que son valientes. Porque Dios anda buscando gente que sean valientes, que asuman responsabilidades, que sean compromisarios con el reino, que tomen decisiones definitivas para agradarle a Él en medio de los procesos. Pase lo que pase. Dice el apóstol Pedro, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces los seres humanos tenemos que ser procesados porque nosotros por naturaleza somos orgullosos. Bendigo a Dios. Y para moldear nuestro carácter, Dios tiene que someternos a proceso. Y como hablábamos el domingo anterior, procesos que son tan fuertes como el fuego que se utiliza para purificar el oro. Dios resiste a los soberbios. Antes de la caída viene la soberbia. Y hablo de la caída en términos espiritual. Lo que hace que nosotros fracasemos como creyentes. Que fracase nuestra relación con Dios de la soberbia. La soberbia, cuando uno es soberbio se parece un poquito a Satanás. Porque él es soberbio. Es orgulloso. Se subleva. Y dice que Dios resiste a los soberbios. Santiago está diciendo, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Aquí dice que Dios resiste. ¿Alguien podrá resistir a Dios? Usted puede resistir al enemigo, pero a Dios no. Porque Dios tiene poder para deshacernos de inmediato. Ahora, Dios da gracia a la gente que es humilde. El humilde es aquel que ha sido transformado por el Espíritu de Dios y que no necesariamente está pegado a las cosas materiales que lo rodean. Y como dice la gente en término popular, los humos no se le van a la cabeza. No se hace grande por lo que tiene. La Escritura dice que Jesús, siendo igual y de una sustancia con el Padre, no se aferró a eso, sino que se bajó y se hizo como uno de nosotros. Se hizo un poco menor que los ángeles, porque Jesús era humilde. El humilde no se avergüenza cuando está siendo procesado. Hay gente que los procesos son tan difíciles que pueden ser degradados. Y cuando hablo de degradación, puede ser hasta de funciones.
a veces hasta el sueldo al perder una oportunidad de trabajo. El que es humilde se parece a Jesús. Jesús no se avergonzó de lavarle los pies a sus discípulos. Ahora los señores se avergüenzan de que lo vean haciendo trabajo de gente pequeña. El siervo de Dios, cuando está siendo procesado, acepta el proceso. Porque Dios lo que quiere es quebrantarnos para sacar lo bueno de nosotros. Bendigo a Dios. La gente que es humilde no se avergüenza de hacer algunas cosas. Porque cuando nos bajamos, Dios ve esa bendición en nosotros y aprovecha esa coyuntura para bendecirnos y elevarnos. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hay una diferencia entre el que Dios humilla y el que se humilla delante de Dios. Yo prefiero humillarme delante de Dios y no que me humillen en público. Aleluya. Ni que Dios me humille y me quebrante producto de mi rebeldía y mi pecado, sino que Él tenga misericordia de mí porque yo me humillo delante de Él. Hay una diferencia grande. Cuando yo me humillo voluntariamente, yo encuentro gracia delante de Dios. Pero cuando Dios, para poderme quebrantar, para poderme bajar, tiene que procesarme a tal punto que me haga ser avergonzado. Pero aún con todo y eso, es una bendición cuando Dios procesa a uno, porque saca lo bueno de nosotros. No le recomiendo a nadie que humille a nadie, pero cuando Dios somete a una humillación es una cosa fuerte. Mejor es humillarse delante de Dios, bajarse, reconocer sus debilidades, ser compromisario del reino y entender que no estamos bien delante de Dios y no ser el fanfarrón. El humilde se baja a la presencia de Dios y hace como aquel publicano que se golpeaba el pecho y decía: Padre, sé propicio a mí que soy pecador. Aleluya. El soberbio es como el religioso que decía: Padre, tú sabes quién yo soy. Yo estoy aquí porque hay que estar aquí. Pero realmente mi condición espiritual es buena. Y yo no soy como esa sabandija que está llorando. Un menosprecio. Y eso es lo que hace el soberbio. Menospreciar a los otros y menospreciar el trabajo de los otros. Porque se creen superior a los demás y que todo depende de ellos y los únicos que saben son ellos. Necesitan ser procesados para que sean salvos. Bendigo el nombre de Dios. Esta es la pregunta de Jesús. ¿Cuál de los dos ustedes creen que recibió de parte de Dios favor? Es interesante, porque el pecador frente al religioso, el religioso se alababa y dice la escritura, oraba consigo mismo. Bendigo a Dios. Pero el pecador decía: sé propicio a mí que soy pecador. Yo no soy digno de que tú me mires. No quiero ni levantar la cabeza porque mi condición no es buena. Ese encontró bendición de Dios y fue prosperado por Dios. Porque Dios anda buscando gente que se bajen a su presencia. Y no gente que por lo que saben, que las oportunidades que han tenido en la vida lo lleve a sentirse superior a los demás. Hay que bajarse bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Va a exaltarnos cuando fuere tiempo. Y aquí tenemos que analizar a Jesús, siendo igual a Dios, de una sustancia con el Padre. No se aferró a esa grandeza y a la posición del cielo, sino que se bajó para alcanzarnos a nosotros. Y dice la Escritura que fue exaltado. Bendigo el nombre de Dios. Y que se estableció que toda rodilla se doble ante Él. Y eso es lo que Dios va a hacer con la gente que se baja a su presencia. Con aquella gente que son humildes, Dios los exaltará, Dios lo levantará, lo va a elevar de posición. Bendigo a Dios. Porque en el cielo está establecido como ley que aquella gente que se humille delante de Dios se ha elevado de posición. Aleluya. Dios te va a elevar de posición y posiblemente por eso está siendo procesado. Porque Dios tiene interés en ti, se fijó Dios en ti.
Eso es lo que dice el salmista. He puesto mis ojos en ti. No sea como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que no se sujetan a Dios sino con cabestro y con freno. Bendigo a Dios esta noche. Tiene que ser con un freno que le baje la lengua y con un cabestro que lo sujete. Porque Dios tiene propósito. Y a quien Dios le puso los ojos, se lo puso. Y aunque los procesos a veces son difíciles, se le pone cabestro y se le pone freno para procesarlo. Es porque Dios tiene propósito grande. Sobre ti he puesto mis ojos, dice el Salmo. Así que más nos vale a nosotros que nos sometamos a Dios, porque Él ha fijado sus ojos en nosotros. Y si Él fijó sus ojos en nosotros, es porque Él tiene interés en hacer de nosotros un verdadero siervo, una verdadera sierva. Mejor es que no nos resistamos. Porque si tú te resistes, hay problema. Serio, Dios va a bajarte. Él te va a exaltar, pero tiene que humillarte, tiene que bajarte. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando estemos ansiosos producto de la situación, del proceso, tenemos que venir delante de Dios con nuestra ansiedad. Yo no sé, hay gente que yo nunca lo vi comiéndose las uñas y hay procesos que lo ponen a comerse las uñas. Bendigo el nombre de Dios. Hay procesos difíciles en la vida que solamente lo saben aquellos que lo viven. Son los que pueden experimentar por dónde están siendo pasados. Alguien dijo una vez que estaba pasando por un trapiche y se refería al sistema que se utilizaba antes del ingenio, antes de que surjan los ingenios modernos. El azúcar, la caña se metía en un trapiche, se procesaba y por un lado salía el bagazo y por el otro lado salía el jugo de la caña. Bendigo el nombre de Dios. Y dice, yo estoy siendo procesado como se procesa la caña para hacer el azúcar. Y esos procesos pueden ser en todo el sentido, no solamente en una área. Muchas veces somos procesados en todas las áreas, en ocasiones solo en algunas de nosotros. Ahora el Señor está diciendo que traigamos nuestra ansiedad delante de Él. Y esto es interesante porque cuando uno está ansioso, posiblemente algún cristiano le diga, tú no eres salvo, tú tienes un comportamiento extraño. Lo que pasa es que estamos siendo procesados. Y cuando uno está siendo procesado en aire frío, uno está sudando. Lo que la gente se come y le aprovecha, uno no le aprovecha. Bendigo el nombre del Señor. Pero hay que traer la ansiedad delante de Dios. Porque Dios es como un buen padre que tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de ti en medio del proceso. Cuando estás siendo sometido, sometida a una situación difícil, Dios está contigo. Tienes que venir a desahogarte delante de Dios. Hay que venir con toda esa carga delante de Él. Y Él va a obrar. Ahora hay una recomendación importante. Sed sobrio y velad. Sobrios y velen. Velen y sean sobrios. En una ocasión estuvimos hablando acerca de la palabra que dijo Jesús, que le dijo a sus discípulos mientras estaban en el Getsemaní. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Es necesario que velen y oren para que no entren en tentaciones. Lo que va a hacer que los creyentes, Satanás no se lo lleve al mundo y lo arrastre, es cuando tienen la capacidad para orar y estar pendiente por donde el enemigo viene a atacarlo. Entonces el Señor está diciendo, sean moderados, tengan control, tengan dominio propio, no pierdan sus cabales, no pierdan sus cabales en medio de la crisis, en medio de las dificultades, no pierdan sus cabales, no pierdan los estribos, manténganse sobrio, bajo control. No olvide eso, que no se te vaya a soltar la lengua.
en medio del proceso y vaya a maldecir a Dios, sino que aprenda de Job. Dice la Escritura que en todo ese proceso él no negó a Dios. Y aun cuando la esposa se vio en una crisis fuerte y le dice, ¿todavía tú mantienes la integridad en la condición que estás? Pero hijo mío, ¿y qué hombre eres tú? Ella perdió los estribos porque se vio acorralada. Yo no sería capaz de juzgarla a ella, porque hay situaciones que tampoco son fáciles. Pero sí, yo lo que te recomiendo en esta noche es que tenga situaciones bajo control. Que no vaya a negar a Dios por un proceso. Alguien dijo que cuando está muy oscuro es porque está amaneciendo. Posiblemente el proceso tuyo esté terminando y te desespere y entonces tenga que repetir la materia. Aleluya. Porque eso es lo que ocurre. Cuando nosotros nos quemamos tenemos que repetir la asignatura porque no la aprobamos. Entonces tenemos que comenzar de nuevo. Y al comenzar de nuevo, por eso es que hay gente que dura mucho tiempo en un proceso. Porque no han pasado paso a paso el proceso, sino que se han detenido y en ocasiones han reprobado el proceso. La recomendación es que sea sobrio y que vele. Dios anda buscando gente que sean inteligentes, que se dejen guiar por el Espíritu, que tengan la mente de Cristo, que estén pendientes de las cosas que le hacen daño a él, a su familia, a su matrimonio, a su vida espiritual, que esté pendiente de eso y que no siga cometiendo el mismo error. Hay que velar. Hay que ser muy torpe para tropezar tantas veces con la misma piedra. Un momento hay que levantar los pies. Dios quiere que nosotros velemos. El que vela es aquel que está en acecho por donde viene el enemigo a atacar. Sabe cuáles son sus debilidades. Sabe por dónde falla. Cuando ha caído, por dónde que cae. Y es el problema, que mucha gente nos está examinando y al ver dice, pero lo mismo otra vez. Lo que pasa es que cada uno cae del lado que es débil. Y cuando el enemigo va a atacar, no ataca por donde es fuerte, sino por el mismo lado. Si ya caíste por ahí, tienes que descubrir que Satanás te va a seguir atacando por ahí. No te duermas. Tienes que velar. Tienes que mantenerte despierto, chequeando por dónde viene a atacarte. ¿Qué estrategia utilizó aquella vez? No puedes dejar que te engañe con la misma estrategia otra vez. Tiene que tener situación bajo control. Tiene que tener dominio propio, pero también tiene que ser inteligente. Tiene que ver por dónde va el enemigo a dañar tu vida. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando presa. Pero tú no debes ser la presa de él. Jesús nos está advirtiendo a través de la palabra, por medio del apóstol Pedro, para que nosotros no seamos la presa del enemigo. Porque cuando estamos siendo procesados, lo que pensamos es que Dios se ha olvidado de nosotros y que no tiene cuidado de mí. Y que lo que yo estoy pasando, hasta aquí yo llego. No hay manera de levantar cabeza. Dios va a darte la salida. Bendigo el nombre de Dios. Dios va a darte la salida. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Dios va a darte la salida. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más que lo que podéis resistir. Bendigo a Dios. Dios no va a dejar que tú seas tentado más que lo que tú puedes resistir. Perdóneme. Dios no va a dejar que el enemigo me apriete tanto como que me ahorque, sino que tiene límite. Dios le pone límite a nuestros enemigos espirituales y le dice hasta dónde puede llegar.
Hay áreas de nosotros que el enemigo no puede tocarla. Bendigo a Dios. Él puede atacarnos. Nosotros podemos ser procesados. Pero hay áreas de nosotros que no se le permite tocarnos. Solo lo que se le permita hacer. Ahora, Dios te conoce, sabe quién eres tú. Y Dios sabe muy bien hasta dónde tú puedes resistir. Perdónenme. Dios no va a dejar que tu enemigo te haga pedazo. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ningún proceso del que yo he pasado es antihumano, si no es humano. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Dios no va a dejar que tú seas sometido a una situación que tú no puedas resistir. En esta noche, en medio del proceso, Dios te está diciendo que tenga confianza en Él. Y que no crea que sobre ti va a venir una situación que tú no puedas. Lo que venga, tú eres fuerte. Y si Dios lo permitió porque Dios confía en ti, sí, Él puede, ella va a pasar, ella te va a vencer. Te lo demostraré. Que eso no será suficiente para dañarlo. Aleluya. Dios no va a dejar que tú seas sometida a una situación que tú no puedas resistir. Cual fuere, la prueba que tú tienes es humana y tú puedes con ella. Aleluya. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bendigo a Dios. Dios va a darte resistencia. No tenga temor, ni corra. Aleluya. Que Dios anda buscando gente valiente. Que resistan al enemigo. Que le hagan frente. No le corra. No salga del proceso. Bendigo a Dios. Porque la situación que tú estás viviendo es humana. Y si Dios no confiara en ti, no dejaría que tú seas sometido a esa situación. Así que tú puedes. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo lo he vivido. Que yo he ido donde Dios y le he dicho, bueno, ya yo no puedo más. Ahora yo me rindo y estoy aquí. De aquí yo no me muevo, yo no puedo más. Aleluya. Y mi experiencia, lo que he vivido, es que la fuerza de Dios ha llegado. Y Dios lo que estaba esperando es que ya yo no confíe tanto en mí. Bendigo a Dios. Sino que descubra que dependo de Dios. Y por eso que cosas sencillas nos pasa a todos. Que lo intentamos, no nos sale. Lo intentamos, no nos sale. Y levantamos la cabeza y decimos, Señor. Y entonces nos sale. Dios anda buscando que aprendamos a depender de Él. Y que no confiemos tanto en nuestras fuerzas. Porque aún en las cosas pequeñas y detalles pequeños de la vida, Dios está ahí pendiente. Él no va a dejar que el enemigo te haga pedazos. No tenga miedo. Dios está confiando en que tú lo vas a poder resistir. Y por eso estás en el proceso que está hoy. Confía tú en Él y que haya confianza entre tú y Dios, tú hacia Dios y ya Dios lo ha demostrado hacia ti. Porque si Dios ve que tú no puedes resistir, no deja que el enemigo te ataque. Él puede. Tú puedes. Dios está contigo, está de tu parte, te da la fuerza. Cual fuere la situación, tú tienes salida. Dios te va a dar la salida. Te va a dar la fortaleza para que resista y la capacidad para que entienda que tu proceso ha terminado. Ahora hay gente que su proceso terminaron y no lo saben. Aleluya. Conocí a alguien que tenía un burro. Y estaba el burro tan acostumbrado a estar amarrado que cuando lo soltaban, él no sabía que estaba suelto. Y había que darle latigazo para que él se vaya y se mueva a ver si conseguía alguna comida. Hay gente que ya el proceso de ellos terminó, pero están tan acostumbrados a estar en situaciones de crisis que se quedan ahí. Bendigo el nombre de Dios. Yo cada día voy a probar mi cadena a ver si se rompieron. Aleluya. Yo cada día voy a probar a ver si el proceso terminó. Déjame ver ahora. Porque hay gente que se acostumbra a situaciones difíciles.
Y cuando usted le pregunta cómo están aquí, como Dios quiere. ¿Quién te dijo a ti que Dios quiere que tú todavía estés ahí? Hace mucho tiempo que eso pasó. Ya Dios te dejó suelto. Y por eso a veces tienen que darnos en el lomo para que descubramos que hay que correr. Ah, pues estoy suelto. El proceso pasó. No se aferre a la cosa negativa, ni a la cosa mala, ni a los procesos. No se aferre a eso. Eso no es suyo. Por eso hay gente que dice mi enfermedad. Yo no tengo enfermedad, no es mía. Yo estoy siendo atacado por un proceso de salud. Y esa no es mi enfermedad. Yo no tengo nada de eso. Eso no es mío. Eso es del diablo. Y trae esos azotes a mi vida. Por el pecado. Por el pecado original. Ya mi cuerpo está sometido a eso, pero esa enfermedad no es mía. Yo estoy siendo atacado. No es lo mismo tener un perro guapo en su casa que ser atacado por un perro. Ajá, yo estoy siendo atacado, pero eso no es mío, esa enfermedad. Eso es del infierno que se le inventó. Y me está atacando, pero yo no soy dueño de eso. En mi casa todos mueren de eso. Bueno, allá tú. Firma también. Y morirá de eso. Porque esa enfermedad es de tu familia. Mi familia ha sido atacada por problemas de salud, pero eso no es de nosotros. Y yo no lo heredo, porque eso no es mío. Bendigo a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ninguna tentación que te ha venido a ti, no diga que no es humana. Tú tienes capacidad. Porque eso que te ha sobrevenido a ti es para los mortales. Tú no eres el que está en peor condiciones en el mundo. Es posible que tu situación sea difícil, pero tú no estés en la peor condición. Y basta para conversar con otra persona para darse cuenta que tú no estás en la peor condición del mundo. Que hay gente que le están pasando cosas que ustedes no saben cómo lo resisten y cómo están vivos. Porque lo que le está viniendo, lo que le ha ocurrido a ellos, el proceso que han sido sometidos, es humano y ellos pueden resistirlo. Por eso las pruebas no son todas del mismo tamaño. Los procesos todos no son iguales. Mientras más fuerte eres, el proceso es más fuerte para ti. Es más agresivo. Pero Dios, en medio del proceso, te da la salida. Te bendigo con salida del proceso. Bendito es el nombre del Señor. Porque aunque el enemigo ataque, bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre del Señor. Aunque el enemigo ande rugiendo en la selva, buscando a quien va a devorar, tú estás seguro que tú confías en Dios. Y que Él ruge como león, pero tú sirves al verdadero león. Y tú estás seguro, estás segura que solamente es rugido lo que hay. El cual resistí firmes en la fe. Tienes que aprender a resistir con firmeza. Con firmeza. Cual sea tu proceso, no corra. Que los que son bendecidos no los que andan corriendo, bendigo a Dios. Sino aquellos que resisten. Que son compromisarios del reino. Que le hacen frente al enemigo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los perros antes de pelear, cuando dos perros van a pelear, ellos se miran primero. Y muchas veces barajan el pleito. Yo no sé cómo los animales barajan pleito. Yo lo he visto barajando pleito. Ellos se miran y como que se van a comer el uno al otro y después te ve como que la cosa como que medio se aplacó. Porque ellos se resistieron. Y usted también, si un perro va a morderlo, él se da cuenta por instinto animal que usted le tiene miedo y rápidamente se avalancha sobre usted. Ahora, cuando usted no le tiene miedo, usted lo resiste al perro. A mí me pasó, pero yo sé que fue un milagro. En mis años de mocedad, yo andaba evangelizando con unos jóvenes y llegamos a una casa y el perro salió a encontrarnos y no había nadie en la casa y la puerta estaba abierta. Y cuando yo llegué a la puerta,
Las muchachas que andaban conmigo estaban tan nerviosas que me empujaban para encima el perro de los nervios. Y el perro para encima de mí, ella empujándome para encima del perro. No querían salir corriendo, querían taparse, ponerse atrás de mí. Y entonces por ponerse detrás de mí como que medio me empujaban. Eso fue un milagro. Al final el perro se fue gritando. Y no le quiero contar la historia, el perro se desapareció de la casa después de unos días. Pero yo estoy aquí para contarlo. Muchas veces, cuando usted resiste al enemigo y usted le dice quién es usted, y usted sabe quién es usted, y usted se lo dice, y él lo sabe, y usted se lo repite varias veces, y él lo ataca, y usted se lo repite, usted lo resiste a él. Y él sabe que no está peleando con un piripipí, sino que está peleando con una persona que conoce bien el asunto. Y lo enfrenta con seguridad y lo resiste. No, usted se equivocó. Y viene y le habla a la mente y le manda gente para que le hablen, para que su fe desmaye. Y usted le dice que no, que usted sabe quién es usted y que él está vencido. Entonces él comienza a debilitarse. Cuando él ve que usted no se debilita, él se va debilitando. Y se va debilitando y los enfrentamientos son menores entonces. Y usted insiste, porque Dios anda buscando gente que aprendan a resistir con firmeza en la fe. Hay una guerra de argumentos que nos pone el enemigo a nosotros. Y van desde el conocimiento de Dios, que muchas veces nuestro intelecto se funde y sube como un humo, porque nuestras neuronas se están quemando, porque hay cosas de Dios como que no podemos entenderla. Y en medio de la crisis comienza eso a trabajar. Y en esa guerra de argumentos el enemigo quiere derrotarnos. Pero tenemos que resistirlo con firmeza. Para que él se dé cuenta que nosotros sabemos quiénes somos. Y que nosotros estamos seguros del propósito de Dios con nosotros. Y que el proceso que nosotros estamos pasando, Dios va a darnos la salida. Y que nosotros tenemos la capacidad y que Dios ha confiado en nosotros. Y ha dejado que el enemigo nos ataque. Bendigo el nombre de Dios. A los hijos que usted manda para que cumplan tareas difíciles, son los que tienen la capacidad para eso. Por eso no mandaron a David a la guerra, porque el papá entendía que no tenía capacidad para estar en la guerra. Bendigo el nombre de Dios. Porque los grandes entendía el papá que era lo que estaban preparados para la guerra. Usted tiene que aprender a resistir. Hubo una guerra de argumentos entre David y Goliat. Y la palabra que Goliat le decía a David, David se la devolvía. Hubo una discusión. Era un hombre con un muchacho, por eso fue de hombre a hombre. Pero David le ganó primero en argumentos a Goliat. Y la derrota de Goliat fue primero con los argumentos de David. Aleluya. Porque David entendió que la lucha en ese momento no era con Goliat, sino con el enemigo que quería derrotar al pueblo. Lo desafió. Aprenda, cuando el enemigo comienza a traerle argumentos, no se rinda. Ni comienza a sentirse feo. Ni comienza a sentirse fea. Ni comienza a sentirse de que está gordo. Y entonces usted comienza como a acomplejarse. No se le acompleje al diablo. Que él quiere acomplejarlo a usted. Para que usted sea derrotado. Haga lo que usted tiene que hacer. Y si tiene que arreglar algo en su vida, usted lo arregla. Pero no se avergüence. No deje que lo avergüence. Que usted baje la cabeza. Porque eso es lo que él quiere. Avergonzarlo con argumentos. Usted es una sierva de Dios. Un siervo de Dios. Que Dios ha permitido ese proceso. Porque sabe que usted puede salir de ahí. Dios no apuesta a cobardes. Ni a corredores. Sino a aquellos que son capaces de enfrentar al enemigo. Y de resistirlo firmes en la fe. Porque saben quiénes son y para qué Dios lo ha llamado. Resistir firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Usted no es el único que está siendo procesado. Todo el que está cerca de usted o está procesado o en un momento fue procesado. En algún área de su vida. Usted no es el único, usted no es la única. Eso era lo que pensaba el profeta Elías. Y ahora nada me he quedado yo, Señor. Elías, no te creas superior a nadie.
que en este pueblo hay mucha gente que por sus oraciones tú estás en pie. Bendigo a Dios. No creas que tú eres el único. Aquí hay gente que están orando por ti. No eres el único que ha quedado, no eres tú. No es verdad. Que están orando para que tú seas bendecido y tú soportes. Y por eso tú estás aquí. Tú no eres el único que está siendo procesado. Tú no eres la única. Dios quiere sacar algo bueno de ti. Quiere sacarle provecho a esa experiencia. No repruebe la asignatura. Esos padecimientos se están cumpliendo en todo el mundo. En todos los creyentes, en aquella gente que ha abrazado la fe. Porque la ley de proceso es una ley universal que todos nosotros tenemos que ser sometidos para Dios sacar cosas buenas de nosotros. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, eso es sumamente importante. Después que nosotros hemos sido procesados, que el mismo os perfeccione. Oiga, ¿para qué son los procesos? Por eso no le corran, ni se queme. Porque Dios quiere que tú seas perfeccionado. Dios quiere afirmarte. Dios quiere fortalecerte. Y quiere establecerte en el reino. Y para nosotros ser establecidos en el reino, para nosotros ser perfeccionados como creyentes y en el área ministerial, para que se complete la obra del llamado, para que nosotros estemos firmes y fortalecidos y establecidos en el reino, necesitamos ser procesados. Si no somos procesados, no hay éxito, no hay victoria. Ahora, si nosotros somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, terminamos descubriendo que los procesos lo que van a perfeccionarnos a nosotros. Como el oro, cuando es procesado, se perfecciona, se purifica, se quita toda cosa impura, se va. Así nosotros tenemos que ser procesados para ser perfeccionados. Si yo no soy procesado, la bendición de Dios no estará conmigo, porque yo no aprenderé a valorarla. Yo tengo que ser perfeccionado como creyente. Y para que la perfección como creyente esté en mí, yo necesito ser purificado. Y esos procesos van a quitar las impurezas de mí. Bendigo a Dios. Dios quiere perfeccionarte. Y por eso tú estás siendo procesado, procesada. Y quizás has dicho alguna vez, yo no aguanto. Es posible que sea verdad que tú no aguantes, pero está vivo, está viva. Estás aquí esta noche. Has resistido. Y no moriste como creíste que iba a morir. Porque no había llegado tu momento. Afirme. Dios necesita afirmarnos en el ministerio, en la fe, en la obra, en el reino. Dios necesita afirmarnos. Que nosotros estemos seguros de quiénes somos. Que nuestra fe, por medio del proceso, pueda crecer. Que nosotros aprendamos a declarar en Dios. Porque el reino de Dios ha sido establecido, perfeccionado y afirmado en mi vida. Si eso no ocurre, seré un cristiano débil de hoy, de mañana, de inseguridad. Los procesos terminarán con esas debilidades añejas que han estado con nosotros por años. Hay momentos donde somos procesados para que se eliminen de nosotros. Porque Dios quiere hacer de ti una nueva mujer. Quiere hacer de ti un nuevo hombre. Y Dios quiere establecerte. Que tú ocupes la posición que te corresponde en el reino de Dios. Y para eso, tú estás siendo procesado de la manera que estás siendo procesado. Y entonces, el apóstol Pedro termina diciendo, a Dios sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Adorar a Dios porque nos está metiendo a nosotros por proceso. Porque eso es lo que va a determinar que nosotros maduremos. Hay gente que no ha madurado. Y hay otros que lo maduraron con carburo. Y nada más tienen el color maduro, pero están nuevos. El sabor no es el mismo. Bendigo el nombre de Dios. Y para nosotros poder ser bendecidos en Dios, nosotros necesitamos atravesar situaciones difíciles. Hay una experiencia que Dios quiere que tú tengas en Él. Dios quiere que tú lo conozcas. Para nosotros conocer a Dios, tenemos que vernos en la necesidad de Él y los procesos
en nuestras vidas van a llevarnos a nosotros a reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Yo quiero concluir esta noche, pero quiero concluir en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 11, en el versículo 28. Así dice el texto bíblico. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero analizar el texto bíblico desde el punto de vista de la ley de proceso. Jesús está diciendo que vengan a Él todos aquellos que están trabajados y cargados y que Él los hará descansar. Yo sé que hay muchos nuevos creyentes que están siendo procesados antes de conocer algunas áreas que son importantes de Dios. Inmediatamente dijeron que aceptaron a Dios o que lo van a aceptar, comenzó el proceso y se le hace difícil entonces poderse establecer en Dios, porque ni siquiera conocen bien en lo que están y lo que prefieren es correr porque la situación es difícil. Desde que dije que quería ser cristiano, el mundo me vino encima. Y muchos también ya que tienen tiempo en el Evangelio. Es sumamente importante esto, que entendamos que Dios nos ha dicho que todos los que estén trabajados y cargados, Él los hará descansar. Cuando nosotros venimos a Dios, venimos con una condición espiritual, en ocasiones material y física, algún trastorno de salud, problemas emocionales difíciles. Inmediatamente usted vino a Dios, usted a Él le pertenece y usted está salvo. Ahora, los procesos van a venir a definir áreas en usted, pero ya usted está en Jesús y Él le dijo que venga cargado a Él. Se supone que cuando yo llegué donde Jesús cargado, Él me recibió y ya yo soy de Él. Los procesos que yo estoy pasando no deben hacerme sentir a mí como si yo estuviera en pecado, porque yo debo sentirme en pecado cuando ya yo he hecho lo que no agrada a Dios, no por la presión que yo tengo, porque ya yo le pertenezco a Dios. Ahora, en el proceso yo voy a llegar a conocerlo, pero de entrada Él me recibió. Mi primera experiencia con el reino de Dios, con el cielo, yo la tuve pasando por un proceso difícil en la que yo pensaba que por la prueba difícil que yo tenía y mis ataques yo estaba en pecado. Y Dios me hizo entender, me demostró, me convenció de que yo estaba siendo procesado y que la situación mía no era de pecado. Usted no puede sentirse que está en pecado cuando usted no ha pecado, aun cuando Satanás lo está bombardeando. Usted está descansando en Dios y usted viene cargado a Dios. En lo que se organiza su vida, usted le pertenece a Dios. Y los procesos son para organizar su vida al nivel que Dios quiere llevarlo. Pero de entrada ya el Señor lo recibió a usted y usted está con Él y usted está salvo. Esos procesos son importantes porque van a permitir que usted conozca a Dios, que usted se establezca en Dios, que usted sea perfeccionado, pero ya usted está en los brazos de Dios. La situación de proceso no debe hacerle a usted creer que usted está en pecado. Usted está en pecado cuando ya usted ha pecado, pero no cuando usted está siendo tentado. Cuando usted está siendo atacado, usted debe tener conciencia, seguridad de que Dios está con usted. Jesús está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Si usted vino a Jesús y le puso su carga a Él, usted está salvo. Y la situación que usted está viviendo, no se menosprecie, porque hay una estrategia de Satanás. Hacerle creer a usted que usted está en pecado para que usted tire la toalla. Bendigo a Dios esta noche. Dios lo que quiere es que usted lo resista. Y cuando Él le diga a usted que usted está en pecado, usted tiene que decirle, ¡no! Cristo me dijo que viniera a Él como yo estoy. Y yo estoy en Él. Y tengo seguridad que Él va a hacer que yo me aparte de lo que hay que apartarse. Pero Dios me va a dar la fuerza. Pero Él le dijo a usted que venga a Él cargado. Que Él va a tomar su carga. Va a hacer que usted descanse. Ponga su carga en Jesús. Ponga su tentación en Jesús. Ponga su proceso en Jesús. Y no se rinda.
Y no deje que los argumentos del infierno lo debiliten a usted. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor no lo trajo aquí para que usted viva permanentemente en situaciones difíciles, sino que el sometimiento a Dios a través del Espíritu Santo se hace más fácil. Y el compromiso de la fe, de la palabra de Dios y de la doctrina es ligera frente al peso que produce el pecado y a la maldición que da el mundo, a la tristeza y a la angustia que está sobre nosotros, producto del pecado. Cuando venimos a Jesús, Él está diciendo que descansemos en Él. En Él vamos a descansar. No deje que el enemigo traicione tu mente cuando eres procesado. Si no ha pecado, no tiene por qué sentirte que está en pecado. Está siendo procesado. Y tus cargas están en la mano de Jesús. Y Él quiere que tú descanses en Él. No deje que el enemigo termine derrotándote, diciéndote a ti que la situación que tú estás pasando es porque tú has fallado, porque tú estás seguro que tú no has hecho cosas que desagradan a Dios, sino que tú estás siendo procesado porque Dios quiere perfeccionarte, quiere establecerte en el reino, quiere hacer grandes cosas contigo, quiere que tú tengas ministerio, que sea un hombre, una mujer de ministerio, que haga grandes cosas en Él, y por eso tú necesitas ser procesado. Te bendigo esta noche. Señor, te doy gracias esta noche. Bendigo tu pueblo, Señor. Yo sé que tienes poder para cambiar las circunstancias. Mira esos hermanos, esos amigos que están siendo procesados. Señor, que están siendo atacados fuertemente. Que sus facultades ya no le dan. Están vencidos, Señor, porque no tienen fuerza para seguir adelante. Dale nuevas fuerzas, Espíritu Santo. Fuerza de búfalo en esta hora, en el nombre de Jesús.